Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Chávez Martínez. Mi número de matrícula es 22020512. El reto es el número 14, funciones de la Fiscalía, del módulo Teoría General del Proceso 1. El nombre del asesor educativo es José Antonio Apipil Huasco Ramírez. Y bueno, vamos a hablar sobre y contestar algunas preguntas sobre el caso. Les voy a leer textual la situación. Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona estaba un menor de 8 años, de nombre Julio N., protegiéndose la identidad del menor. La primera pregunta que surge es: ¿quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? Tenemos que tomar en cuenta que debido a que Roberto Ramírez Trejo llevaba consigo 5 kilogramos de marihuana, según el artículo 195 del Código Penal Federal y los artículos 474 fracción 2 y 479 de la Ley General de Salud, portar esa cantidad de marihuana constituye un delito del fuero federal, y para este caso la Policía Municipal debe poner a disposición a Roberto ante el Ministerio Público Federal a través del informe policial homologado y o del parte de novedades. La segunda pregunta es: ¿cuál es la función del Ministerio Público en este caso? Sería proceder penalmente contra Roberto Ramírez Trejo. Esto implica que, de acuerdo al artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público debe conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. También el artículo 130 establece que el Ministerio Público debe demostrar la culpabilidad a través de la carga de la prueba, y por otro lado el artículo 131 conmina al Ministerio Público a establecer medidas para no destruir o alterar indicios o pruebas, requerir informes a la autoridad o a los particulares, ordenar la detención o retención del imputado, solicitar medidas cautelares y o solicitar la imposición de la pena. Finalmente, también el artículo 149 del mismo código establece que, y aquí se los voy a leer textual: en los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Así también, durante el plazo de retención, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. Pregunta número 3. ¿Cuál es la función del Ministerio Público en relación al menor de edad? Bueno, dice el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que un imputado menor de edad, desde el momento de su detención, podrá solicitar la asistencia social para menores de edad, por lo que la función del Ministerio Público es proporcionar al menor de edad asistencia social. Usualmente en los estados eso se hace a través de los DIF estatales o DIF municipal o alguna institución de asistencia social. Pregunta número 4. Narra la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución.
Bueno, muchas de estas figuras son nuevas a través, sobre todo la última, los jueces de ejecución por el nuevo sistema de justicia penal, y de acuerdo con el artículo 3, fracción 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que los jueces de control, que el órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común es el que interviene desde el principio del procedimiento. Estos son los jueces de control y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal. En el mismo artículo, en la fracción 15, dice que el juez de enjuiciamiento es el órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene después del auto de apertura a juicio oral hasta el dictado y explicación de la sentencia. Y finalmente el juez de ejecución es el encargado de supervisar que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios con apego a la ley y los derechos humanos. Esta última figura es reciente y fue incorporada al nuevo sistema de justicia penal para darle seguimiento. Antes el Poder Judicial no tenía la responsabilidad de dar seguimiento a lo que ocurría una vez que se dictaba una sentencia. Pregunta número 5. Una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa puede interponer contra la sentencia dictada? Lo que Roberto puede hacer es comenzar algo que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se le llama trámite de apelación, que de acuerdo al artículo 471 de dicho código, y que se los voy a leer a la letra, dice: el recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución dentro de los 3 primeros días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación, si se tratare de auto o cualquier otra providencia, y de 5 días si se tratare de sentencia definitiva. Finalmente, la pregunta número 6 dice: ¿pueden ser removidos de su cargo? La pregunta número 6 dice: ¿pueden ser removidos de su cargo los elementos de la Policía Municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo? Mi respuesta es que sí, y es que de acuerdo con el artículo 43 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, dice: las infracciones a la presente ley derivadas de uso indebido de la fuerza cometidas por integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como de la Fuerza Armada Permanente, cuando actúen en tareas de seguridad pública, deberán ser sancionadas en términos de las disposiciones legales civiles, penales o administrativas correspondientes. Esto quiere decir que cada entidad federativa genera su normatividad y las formas de remover a estos elementos que hacen uso de la fuerza pública en demasía. Y también el artículo 58 establece: la federación y las entidades federativas establecerán en sus respectivas leyes los procedimientos de separación y remoción aplicables a los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia, que cuando menos comprenderán los aspectos previstos en el artículo siguiente. Y finalmente, algo que refuerza esta idea es el artículo 59, fracción 2, inciso B, que dice que se dará por terminado el servicio de carrera de forma extraordinaria por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo, y esto incluye el uso de la fuerza o golpear a una persona detenida. ¿Cuáles son mis conclusiones? Y ¿cuáles son las funciones de la Fiscalía? Pues la Fiscalía está involucrada casi en todo el proceso de la acción penal. En este caso tiene que ver con la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, para proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito en un marco de respeto a los derechos humanos. Y obviamente
Se encuentra que la Fiscalía pues tiene a su cargo a los ministerios públicos, a los agentes de investigación, a los jueces, etcétera. Y finalmente pues también le da el seguimiento. Ah, en resumen, las funciones de la Fiscalía son desde el inicio hasta el final de la acción penal. Eso es todo y reciba un saludo desde Oaxaca. Saludos.